Shalom, ubrajá, paz y bendiciones. Contento de estar con ustedes y estamos en vivo en parte. Estamos en vivo para Facebook. Y tenemos un Facebook mucho más grande, internacional, pero todavía no podemos accesar a ese. Pero si nos ves, salúdanos. Dinos a dónde nos ves, dónde estás. Un comentario de lo que vamos a hablar hoy. Estuvimos hablando de Jesús bastante con el centurión. Vamos a tocar otro tema hoy. Estoy orando y buscando del Señor a ver de qué hablamos antes de viajar a Israel. No te olvides, la idea de todo el programa no es enseñar por enseñar. No quiero ya hacer eso. Quiero estar metido en los planes del Señor, en la obra del Señor. Y en diciembre, yo les conté, estaba mirando Facebook y aparece en el teléfono un mensaje de Netanyahu, el primer ministro de Israel, con un árbol de Navidad. Y llamó la atención, los judíos no tenemos árbol de Navidad. Y entonces dice que pusieron un árbol de Navidad en Belén, en el pueblo donde nació Jesús y el pueblo donde nació David. Es el mismo lugar, Jesús es de la familia de David. Muchos no se dan cuenta de esto, pero pusieron un árbol de Navidad y dice Netanyahu, aunque la autoridad palestina controla Belén, Israel lo cedió, en el sur de Israel, hemos puesto un árbol de Navidad, el gobierno de Israel, y hay seguridad máxima. Todo para invitar a los cristianos a que vengan a Israel. Israel necesita cristianos que vayan para allá. Los cristianos son los únicos amigos que tiene Israel. No toda la cristiandad es amistosa con Israel. Me dijeron amigos míos, no hable mucho de la Iglesia Católica, pero lo que le quiero decir es esto. Hay el cristianismo, la cristiandad, tiene diferentes aspectos. Hay unos que con Israel no tienen nada que ver y no quieren tener nada que ver. Pero hay otros que son los cristianos nacidos de nuevo. Los cristianos que buscan al Señor, que no solo van a la iglesia porque es la tradición familiar, sino que van a la iglesia porque es importante para ellos, porque están buscando al Señor. No van el sábado, van el domingo. Claro, por supuesto que van el domingo, porque el domingo es el día que el Señor, es la resurrección, el Señor resucitó en domingo. Entonces van el primer día de la semana para presentarse ante el Señor porque Él está vivo. Si estuviera en la tumba, entonces no iríamos, pero como Él está vivo, el domingo, el primer día de la semana, vamos y nos presentamos ante el Señor y buscamos su voluntad para nuestras vidas. Hay cristianos nacidos de nuevo que no tienen una tradición familiar. No es que fueron bautizados de bebé y entonces pertenecen a la iglesia de su pueblo, de su ciudad, sino que de adultos han buscado al Señor. Hemos buscado al Señor porque Dios nos ha buscado a nosotros primero. Y en un momento de crisis, en un momento de angustia, en momentos difíciles de nuestra vida, no hemos tenido a quién ir y hemos venido ante el Señor. Algunos de tradición cristiana, otros somos judíos, y el Señor nos ha recibido con sus brazos abiertos. Y ha pasado algo en nuestra vida. Él ha transformado nuestras vidas, Él nos ha cambiado. Nunca me imaginé yo de chico estar haciendo esto. Mis amigos judíos que crecimos juntos me dicen, pero ¿qué estás haciendo, Daniel, allá en Estados Unidos? Y ellos están haciendo lo que hacía mi papá, que era arquitecto y hacía edificios. Y muchos de ellos, porque hay mucho dinero, se dedican al real estate, a la construcción, y hacen torres en Buenos Aires y algunos se edifican en otro lugar. Hay uno que está edificando en Miami y algunos han edificado en Israel y hasta en Nueva York y se dedican a negocios que dan dinero. Porque esa es la tradición familiar. Pero son judíos, y son judíos. ¿Hay promesas del Señor para ellos? Por supuesto que hay promesas del Señor. El Señor dijo, así como serán los
la arena del mar, las estrellas del cielo, así será mi pueblo. Y el Señor los guarda y los cuida, pero no tienen una relación con el Señor. No lo estoy juzgando, es una realidad. De repente a algunos de nosotros el Señor se nos ha aparecido y nos ha llamado, y algunos hemos respondido. Señor, quiero entender sus cosas, quiero conocerlo a usted, quiero caminar con usted. El plan que usted tiene para mi vida es mejor, tiene que ser mejor que el plan que yo tengo para mi vida o que mi familia tiene para mi vida. Y entonces voy a Argentina, me encanta, me encuentro con mis amigos de la escuela primaria, con Ariel y con Jimmy, con Daniel y un montón de chicos. Están allí, son de mi edad. Y, y ellos se ríen. Papá se enojó mucho cuando sabía que yo estaba predicando y después de un tiempo entendió que yo hablaba de Israel, que yo hablaba de las cosas de Dios. Y me acuerdo que un amigo le preguntó, mamá me contó, fueron a cenar y dice, ¿qué hace Daniel, en Estados Unidos? Y dice, es un preacher. Y a papá le gustaba ver los programas de televisión, ya partieron los dos, pero le gustaba ver los programas de televisión, mis dos padres, le gustaba ver los programas de televisión y un día me llamó, hablamos y me dice, qué documentado que estás con el tema de David. Y le digo, sí, lo he visto mucho porque me dice, todos conocemos a David, pero exactamente los momentos de su vida hay que estar bien documentado. Y mamá me decía, escucha tus programas. Mamá partió en el 2014 y con su Biblia toda subrayada, había conocido al Señor, y papá más duro, pero la acompañé hasta el final. A los 94 años partió hace 2 años. La acompañé hasta el final, fue un privilegio acompañarlo hasta el final, y orábamos juntos y estaba mayor. Y cuando lo dejé la última vez estaba con todo su pelo blanco, en una silla de ruedas, perdón, bastante mayor, pero lindísimo. Lindísimo, se fueron con el Señor. Bueno, no sé por qué me meto en esto yo. Yo lo que quería decirles es que si nos ves, si nos estás viendo en vivo, mandanos un mensaje, decinos dónde estás. Y algunos nos van a ver vamos a repetir el programa, lo vamos a meter internacionalmente también, porque queremos viajar a Israel pronto. Netanyahu puso el árbol de Navidad. Ese es mi tema de hoy, disculpen el día de hoy, estamos medio corriendo. Netanyahu puso un árbol de Navidad y empezó a invitar a los cristianos a Israel, porque los cristianos nacidos de nuevo, Netanyahu sabe, en Israel se conoce, hay una organización que se llama la Embajada Cristiana, y son cristianos de países protestantes de Europa más bien, y hacen una marcha para Sukkot, en septiembre-octubre, para las fiestas de tabernáculos. Hacen una marcha en Israel y vienen con banderas de todo el mundo, cristianos que aman a Israel. Y las banderas que se ven son de Finlandia y de Noruega, y hay de Holanda y de Inglaterra, y de América Latina hay muchos. Iba por Jerusalén hace unos años y escucho que viene un grupo con banderitas de México, creo que era la mayoría, y decía, Jerusalén, qué bonita eres. Porque los hermanos llegan a Israel y no llegan a un lugar desconocido. Llegan a un lugar donde nuestro Salvador, donde Jesús anduvo, donde estas historias que estamos compartiendo de la Biblia ocurrieron, y es donde ocurrió, en un sentido, parte de mi vida, donde ocurrió mi experiencia espiritual. Yo me absorbo de eso. El cristiano nacido nuevo absorbe de eso. No vengo a Jerusalén como voy a cualquier ciudad que no estuve nunca en mi vida. Nunca estuve en Montreal. Yo sí estuve en Montreal. Nunca estuve en Oslo. Estuve en Oslo. Nunca estuve en alguna ciudad. En Hong Kong. Y llego a Hong Kong la primera vez y a ver cómo es Hong Kong y a ver qué pasa. Es algo nuevo. Pero no, yo llego a Jerusalén y tú llegas a Jerusalén. Tú que nunca estuviste, o que tal vez fuiste alguna vez. Llegas a Jerusalén y llegas a tu casa. ¿Por qué tu casa? Porque es el lugar donde todo esto que estamos hablando ocurrió.
Todo esto que estamos hablando ocurrió allí en Israel, en Jerusalén, en todo Israel. Y entonces llegas a un lugar que tiene que ver con tu historia. Si esto te ha transformado, si estos pasajes, estas historias, Josué, ahí tenemos los valles, Josué cruzó el Jordán y entró en la tierra. Y tú estás ahora en esa tierra. Y así como Josué anduvo y conquistó, y tú sabes que Josué estaba en el desierto y llegamos ahí al borde de la tierra, afuera, acá, Kadesh Barnea, y dijeron, no vamos a poder entrar, no vamos a poder entrar. Y toda la generación se murió, pero Josué entró. Josué y Caleb, ¿no? Que dijeron, podremos, y entraron. Y tú has entrado también. La experiencia de Josué es tu experiencia. Contamos que una clase bíblica que yo duermo con una Biblia, tengo una Biblia en inglés, y a veces me levanto a las 4 de la mañana, medio preocupado, y digo, no, Señor, déjeme seguir durmiendo, por favor. Y entonces tengo una Biblia y me la pongo en el pecho, con la luz apagada, y sigo durmiendo. Y duermo de vuelta en paz. Y me dice, ¿para qué haces eso, hermano? Me pregunta uno. Ayer pasó un estudio bíblico, y digo, lo que pasa es que en esta Biblia, en este libro que tengo encima, está la historia de Abraham. Está todo el récord de lo que él pasó, frustraciones y confusión y bendiciones y caminar con el Señor. Y en este libro está todo lo que pasó Moisés, y en este libro está todo lo que pasó David, y todas estas cosas están escritas ahí está. Están escritas en este libro, y entonces este libro, y mi vida también. Y mi vida es un capítulo más de este libro que no está escrito, pero que caminé con el Señor, estoy caminando con el Señor como caminaron ellos. Entonces acá estoy. Cuando uno llega a Israel, no llega a un lugar nuevo, llega a un lugar al que uno pertenece. Para el judío es muy especial. Y para el creyente nacido nuevo también es especial. Yo no sé, para uno de tradición cristiana, que fue bautizado de niño y va para Navidad a la iglesia, no sé. Es un lugar, no sé, medio inhóspito tal vez, un lugar nuevo. Pero para uno que conoce las historias bíblicas, que las historias que pasaron allí me afectaron a mí, transformaron mi vida, me hacen ver la vida diferente, me hacen entender los días acá en la tierra de mi peregrinación diferente, porque estas historias me han transformado. Cuando uno llega allá, llega el lugar de la familia de uno. Dice, pero no soy judío, somos cristianos, no somos judíos. Muchos pastores me dicen, sí, está bien, pero estamos viviendo las experiencias que vivían ellos en nuestros países. Y llegamos al lugar donde ocurrieron, y es algo hermoso. Así que, se me va el tiempo del programa de hoy, quiero hablarles de David, algunas cositas, pero vamos a ir cuando termine el Mundial, vamos a esperar que termine el Mundial en julio, agosto, junio, julio creo que es el Mundial, y en agosto seguramente, les voy a decir bien después las fechas, vamos a viajar a Israel, pero no vamos a ir para hacer un tour de 15 días o 10 días, comprar souvenirs, sacar fotos. Vamos a ir para andar por las calles, para estar por ahí, para quedarnos con alguna iglesia, con hermanos de alguna iglesia hispana y poder estar con ellos, ir a trabajar tal vez con ellos y ver cómo el Evangelio está volviendo a ese lugar. Quiero ser parte de lo último. Le dijeron a Jesús, le preguntaron, ¿cuándo será el final de las cosas? Este evangelio correrá por toda la tierra y después vendrá el final. Bueno, el evangelio está volviendo a Israel y entonces viene el final. Y yo quiero ser parte de esto. Así que vamos a ir para ser parte de la obra. Hay iglesias hispanas. El israelí, muchos hablan ladino, que es un español antiguo. Y hablan, y se entienden en español también. Todos hablan inglés, por supuesto. Pero tiene que ver con nosotros. Cuando un judío como yo llega a Israel, es doblemente llegar. Es casi, es lo más parecido acá en la tierra que llegar al cielo, llegar a mis moradas celestiales. Claro, cuando llegue a mis moradas celestiales, me voy a encontrar ahí con mis familiares, ¿sí? Los que fueron salvos, los que están allí, los voy a ver, voy a estar con ellos. Papá falleció hace 2 años y yo tuve un sueño el otro día y lo vi en un salón
con una especie de boda judía, danzando y bailando con un montón de gente. Y yo decía, ¿quién es esa gente? Y me dice, son todos los Schneider de generaciones pasadas. Schneider es mi apellido. El motivo por el cual los judíos ortodoxos se visten todos así igual es porque no quieren tener contacto con el paso del tiempo. Son un pueblo eterno. No quieren seguir la moda de las civilizaciones, sino que cuando entremos en el cielo vamos a estar diferentes generaciones, pero vamos a entendernos todos. Todos somos parte de Israel. Y bueno, cuando yo llego a Israel, están las historias bíblicas que transformaron mi vida. Tal vez alguno esté escuchando y diga, ¿cómo que transformó? A ver, ¿qué transformó en su vida? Y por ejemplo, yo veía la historia de David, era nuevito y leí hace 20 años, no, hace 40 años. Hace 40 años que soy creyente. Leí la historia de David a los 20. Leí la historia de David. Y entonces yo veía como David esperó en el Señor y tenía persecuciones porque Saúl era el rey y lo perseguía, estaba envidioso. Porque David había matado a Goliat. Y estaba envidioso y lo perseguía. Y Saúl lo perseguía a David y David decía, ¿dónde podré ir para que me deje tranquilo? Y se metió en la franja de Gaza con los palestinos, con los filisteos, para que Saúl me deje de molestar. Y veo cómo se estaba moviendo y al final viene su familia y se lo llevan a Judá, a Belén, de donde él era, y está de vuelta en su tierra y lo coronan rey. Y él es rey de la tribu de Judá, David, por 7 años. No es rey de todo el país, porque el resto del país no lo seguía a él, pero Judá sí. Pero sabes que David nunca celebra demasiado su coronación en Judá, porque era su familia, era el celo de los que le querían, era su familia que estaba esperando, era en la carne. David esperó 7 años y medio más, y había una revolución en el pueblo. Saúl había muerto y el pueblo estaba allí, que lo puso a un hijo de Saúl, Mefiboset, lo pusieron como rey, pero no era realmente rey. Pasan 7 años y medio de revolución. David en Judá, en su tribu, en su tierra, en su provincia. Si sos ahí de Tucumán, estaba en Tucumán de vuelta. Si sos de Guerrero, en México, volvió a su provincia, volvió a Judá, volvió a su territorio. ¿Y sabes qué hace David? Sus sobrinos, Joab, Abishai y Asael, que lo querían muchísimo, lo coronan rey. Rey de Judá es. Como que sea el rey de Tucumán, el rey de Texas. No va mucho. David lo aceptó. Y lo que hace David es de vuelta en sus pagos. Habían pasado años que vivía en cuevas, que estaba con los palestinos, con los filisteos, ¿no? Ahí en Gaza, y vuelve. Y lo coronan. ¿Sabes qué hace David? Había poligamia, ¿sí? Las mujeres tenían que ser protegidas, había poligamia, y David se casa con 3 mujeres más. Se casa primero con una, son 7 años y medio. Se casa nuevamente y tiene hijos. Está de vuelta en sus pagos, está de vuelta en su tierra, está de vuelta en su casa. Tiene hijos. Los 3 sobrinos de él, Joab, Abisai y Asael, esos son imparables. Eso no lo puede. Esos hacen una revolución por todo el país. David no se mete a pelear. David lo que tiene es se casa y tiene hijos y disfruta de su tierra después de años. Y es el rey de Judá, el rey de Texas, ¿no? Rey de Judá, más o menos. Pero pasan 7 años y medio y el país empieza a desmoronar, todo el resto de Israel. Judá, te explico, acá en el sur está la tribu de Judá, estaba la tribu de Judá en el sur. ¿Sabes que la tribu de Judá es la tribu en el desierto? Josué y Caleb habían dicho, podremos entrar a la tierra. Y Judá, acá estábamos en el desierto, entraron, y Judá es acá en el sur, Yehudá es el sur, hay todas las tribus, Isaacar, Zabulón, Naftalí, Gad, Asher, Dan, están todas las tribus.
la tribu de Judá, de donde era David. Y sabes una cosa, Josué y Caleb, sí, al principio, dijeron, podemos entrar con Moisés, ¿no? Con Josué era el secretario de Moisés. Podremos entrar. Y la tribu de Judá son los hijos de Caleb. ¿De Caleb o de Josué? Estoy dudando ahora. Creo que de Caleb. Creo que son los hijos de Caleb. La tribu de Judá. Y David está de vuelta. 7 años y medio. Fíjate vamos a grabar otro programa después de este, seguramente. Pero déjame que charle un poquito con ustedes. Porque estas historias las he leído y las he leído, las he leído en hebreo y las he leído en español en mi Biblia, en una iglesia que el pastor predicaba de esto en Argentina, y después le agarré la Biblia de vuelta en hebreo para ver la terminología, y las he leído y están metidas en mi piel y en mi sangre. Y cuando llego al aeropuerto de Israel, que está por acá, hoy es un país, y voy a Jerusalén y ando por el territorio, la geografía no cambió. Están los campos de Judá. Y llegó en realidad Jerusalén, que está acá y en amarillo, era Benjamín. Pero después Judá amplió y es el reino del sur. Y entonces es la tribu de Judá. Y yo llego al lugar donde todas esas historias que influyeron en mi vida, que me cambiaron, que me afectaron tanto, que me ayudaron tanto, todas esas historias, soy un personaje más con ellos en la tierra. Y no sé dónde, cuando llego al aeropuerto me tomo un colectivo, en general, en Buenos Aires, cuando llego en Buenos Aires, al aeropuerto, agarro un taxista, se pelean los taxistas y hay remises y todo. Y agarro un taxista y le digo, venga, tengo $20, me lleva a Belgrano. Y no puedo, hay una fila. Me dice, si usted vino, pues yo lo llamé. Y cuesta un poquito más, y por $20 me lleva. Siempre me funcionó. Cuando llego ahí a Argentina pasa eso. Escúchame, venga. Escúchame, taxista, lléveme a Belgrano, tengo $20, no tengo pesos y no puedo, no quiero cambiar ahora. Y me lleva y me deja en la puerta de la casa. Bueno, cuando llego a Buenos Aires es así. Cuando llego a Israel, ¿sabes cuando llego a Israel? Llego al aeropuerto de Lut, se llama. Buenos Aires se llama Ezeiza. Como en Venezuela es Maiquetía. Buenos Aires es el pueblo de Ezeiza. ¿Sí? Cada aeropuerto. Y en Buenos Aires, enseguida me tomo un taxi. En Israel se llama el aeropuerto de Lut. El aeropuerto se llama David Ben Gurión. ¿Sabes quién es Ben Gurión? Yo era chiquitito, estaba en la escuela y vino Ben Gurión de Israel. Fue el primer ministro que tuvo Israel cuando se forma el Estado de Israel en 1948. Y vino a Argentina, vino a hablarnos a nosotros, a los chicos del colegio. Bueno, lo cierto es que llego a Israel y es distinto. Llego a Israel y lo primero que hago dice Bruhim Abaim. Lo primero que hago es practicar mi hebreo y a ver si puedo leer todos los carteles. A ver si entiendo. Están escritos en hebreo y en inglés, pero mi hebreo es bueno, pero no está tan al día. Y dice Bruhim Abaim le David Ben Gurión. El aeropuerto de David Ben Gurión. Bienvenido, Bruhim Abaim. ¿Sabes qué es Bruhim Abaim? Yo le digo Shalom Ubrajá. Bruhim, Shalom, paz, Brajá, bendición. Bruhim quiere decir bendecidos. Abaim es los que vienen. Bendecidos los que llegan. Bendecidos sean los que llegan. Eso quiere decir Bruhim Abaim. Viene de Baruch. Es lo mismo que digo yo. Hace años que vengo oyendo Bruhim, Shalom Ubrajá, y llegás y está la misma palabra en hebreo, Bruhim Abaim. Y hay las últimas veces que llegué, hay un café ahí en el aeropuerto. Hay un café en Buenos Aires, que a veces me tomo un café antes de tomar el revis, y un tostado de jamón y queso. Con tomate, si puede ser. Jamón y queso. En Buenos Aires. En Israel me siento ahí y me tomo una leche chocolatada. Hay un café ahí, y ahí en Israel, creo que se llama Napoleón, el queso Napoleón, no me acuerdo. Hay kibutzim.
kibutzim, la tierra estaba toda vacía, era desértica, abandonada. Y Ben Gurión empezó con los kibutzim, establecimientos agrícolas para hacer que la tierra florezca de vuelta y con defensa de las fronteras también. Kibutz tenía esas dos orígenes, esos dos propósitos. Y en los kibutzim hay vacas, hay ganado, era para que la tierra floreciera. Quedó ya está medio fuera de onda los kibutzim, pero cuando yo era chico era muy importante. Y hacen una leche chocolatada riquísima. Hay una leche chocolatada en Israel que es muy fresca, así fría. Y lo primero que hago es me tomo una leche chocolatada. ¿Sabes por qué? Porque Israel es Eretz, Halav, Udvash. Dvash es miel y Halav es leche. Eretz, Halav, Udvash es una tierra de leche y de miel, que fue la descripción de Josué, de Caleb, cuando vienen de exterminar la tierra. Eretz, Halav, Udvash. Y no sé, y es muy rica la leche de ahí. Tiene otro sabor, qué sé yo. O es por haber llegado, no sé. Y la última vez que llegué me quedé como 2 horas en el aeropuerto con una leche chocolatada pensando que llegué. Que yo llegué en un avión y hay un negocio ahí, free shop y todas esas cosas, y leche chocolatada. Que tantas generaciones murieron diciendo el año que viene en Jerusalén, el año que viene en Israel, en Jerusalén decíamos. Y no pudieron hacerlo. Y yo llego, qué barbaridad, la Segunda Guerra Mundial, y 2 años después, ¡chum!, nace este Estado judío de vuelta a la tierra ancestral, y los judíos, ¡chum!, empezamos a hablar hebreo. Claro, estoy en una iglesia predicando y un hermano que es cristiano, pero no le gusta, bueno, capaz que le gusta cosa de Israel, me habla de la Septuaginta. ¿Qué Septuaginta ni Septuaginta? Jesús usaba la Septuaginta. Jesús fue a la sinagoga y abrió el rollo. El rollo no está escrito en griego, la Septuaginta la traducción al griego. El rollo no está escrito en griego, nunca vi un rollo escrito en griego, está escrito en hebreo. Es la copia de lo que, ¿sabes qué es? Es la copia de lo que Moisés nos dejó. Y una copia perfecta, así, muy cuidadosamente lo fuimos haciendo a través de los siglos. Bueno, me parece que vamos a hablar de otro programa, me parece, si Marvin me deja, vamos a hablar de unas cositas de David. Pero llegar a la tierra es una bendición tremenda y no vas a llegar a cualquier país desconocido, no vas a Tokio, no llegaste a Tokio, a donde sea. Llegaste al lugar donde ocurrió todo esto que vos conocés, que ha transformado tu vida. Para el creyente nacido de nuevo, llegar es difícil no llorar. Es una cosa tremenda. Sí, porque hay promesas. Ya se me acaba el tiempo. Sí, porque hay promesas para el futuro, pero porque está lleno de experiencias y cosas que yo las conozco. Como creyente yo las conozco. Si te interesa ir, escribime. Decime, quiero viajar con ustedes a Israel. Y después del Mundial vamos a estar viajando. Y vamos a hacer viajes todo el tiempo, viajes por ahí grupos más pequeños, pero vamos a ir para ser parte de lo que está pasando acá. Shalom Ubraja, paz y bendiciones, nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Smile.